Hola, esperamos que todos y todas se encuentren muy bien en conjunto con sus seres queridos. El día de hoy, junto a los profesores, les traemos un video del contenido de cubicación de nuestra asignatura de cableado estructurado. El objetivo principal de nuestro video es poder realizar cálculos para conocer el total de material a utilizar en una instalación de red según un plano indicado a través de nuestra técnica llamada cubicación. Antes de comenzar, se hace sumamente necesario recordar algunos conceptos que ya hemos visto previamente en clases. Uno de esos conceptos es la cubicación. La cubicación, según la definición de la página mencionada, es la estimación del volumen de un cuerpo a partir de sus dimensiones para así deducir la cantidad de material requerido para ejecutar un trabajo. En nuestro caso, el trabajo a ejecutar sería cablear la red de una oficina, habitación u algún otro lugar. El nombre deriva de el metro cúbico, o sea, en resumen, la cubicación nos permitirá calcular la cantidad de material necesario que necesitamos para cablear una oficina. También es importante que ustedes sepan el por qué se considera un adicional, ya sea en metros o en porcentajes. Esto es muy relevante ya que nos permitirá tener un material extra en caso de falla, ya sea de fábrica o falla por error humano. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo yo sé que entre un punto y otro necesito 10 metros de cable y yo antes de cablear estos puntos me equivoqué y corté cable de más, lo más probable es que al final para cablear estos puntos no tengamos los 10 metros que deberíamos tener. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Voy a tener que yo como instalador o instaladora, de mi bolsillo, de mi dinero, ir a comprar 10 metros de cable para cablear del punto al otro. Para que eso no suceda, siempre se va a considerar un adicional, ya sea en metros de cable, por ejemplo, o un porcentaje adicional de, por ejemplo, conectores, rosetas, etc. También es necesario recordar algunos materiales como el cable de par trenzado. El cable de par trenzado es un cable de cobre compuesto por pares que vienen entrelazados entre sí. Del cable de red tenemos que son 4 pares, por ende 8 filamentos que vienen recubiertos por un material plástico identificado por colores. Existen distintos tipos de categorías según la velocidad y el material con el cual van a estar recubiertos. También este mismo cable de par trenzado lo podemos utilizar para poder fabricar cables de red, ya con conectores RJ45. Vimos en clases una cápsula de cómo fabricar estos cables. De igual forma se los vamos a dejar el link en la descripción de este video. Los conectores RJ45 son conectores físicos que, como su nombre lo indica, nos van a permitir conectar un cable a nuestro computador y el otro extremo a un elemento llamado roseta. La roseta generalmente se encuentra en la pared o en la canaleta. La roseta también se utiliza frecuentemente en instalaciones de red dentro de un entorno empresarial o un edificio, ya dado que en este tipo de entorno nosotros podemos encontrar gran cantidad de equipos conectados a la red. Muchos de ustedes pensarán que es mucho más fácil conectar estos equipos a una red inalámbrica. Pero debemos pensar también que una red inalámbrica se vuelve muy inestable si conectamos muchos dispositivos. Por ende, para evitar la inestabilidad de la red es que frecuentemente en el entorno empresarial los equipos y dispositivos se van a conectar a través de un cable, ya de una red cableada. Es por eso que necesitamos este elemento llamado roseta. La canaleta es por donde van a viajar nuestros cables, porque de esta forma le damos protección contra, por un lado, interferencias electromagnéticas y por otro lado también les damos protección contra daño humano, tirones y cortes. Por ende, la canaleta se hace muy importante. La canaleta puede ser de un material plástico o metálico, y hay de distintos tipos como pueden apreciar en la imagen. Estos cables
que viajan a través de la canaleta, cuando finalicen su viaje, llegan a un elemento llamado patch panel. El patch panel es el elemento encargado de recibir todos los cables de nuestra red. De esta forma se mantienen ordenados y generalmente nuestro patch panel lo vamos a encontrar dentro de otro elemento llamado bastidor. El bastidor tiene distintos tamaños y generalmente en los bastidores pequeños están a nivel del techo. Ya, por ende, podemos encontrarlos también de distintos tamaños, un poco más grandes o un poco más pequeños, como se ve en la imagen y como también vamos a utilizarlo en nuestro ejercicio del día de hoy. Vamos a proceder entonces a comenzar con nuestros cálculos. Para poder realizar los cálculos se hace sumamente necesario también poder observar y apreciar el plano antes de comenzar. Los planos, al igual como lo hemos visto en clase, siempre deben tener las medidas del lugar que nosotros deseamos cablear. En este caso, fíjense que la medida de los costados es de 9 metros y la medida superior e inferior de nuestro plano es de 13 metros en total. Este plano está mirado desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense que esta imagen la captó un dron en esta oficina que no tenía techo, por decirlo de alguna forma para que se lo puedan imaginar, ¿ya? Tenemos 5 puntos, 3 en la parte del costado, ¿no es cierto?, de abajo y 2 en el costado izquierdo. Sumamente importante ver que nos indican que la roseta del punto de red o del punto número 4 va a estar a 1 metro separada de la pared. También nos están indicando que aquí este metro que podemos ver al costado superior derecho es la cantidad de cable que va a ingresar dentro de nuestro bastidor. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 5 puntos van a existir 5 cables que van a viajar a través de nuestra canaleta. Estos cables van a viajar, van a subir una altura, ¿no es cierto?, que también viene dada, que ya la vamos a revisar. Y luego estos cables no quedan ahí, sino que estos cables deben ingresar dentro del bastidor para conectarse al elemento que vimos recién llamado patch panel. Y se hace la conexión por la parte trasera. Por ende, la cantidad que ingresa dentro del bastidor de los 5 cables que van a viajar por nuestra canaleta, en el mismo plano nos están indicando que será de 1 metro. O sea, desde el comienzo del bastidor hasta cuando se conectan por la parte trasera del patch panel, esto es equivalente a 1 metro. ¿Ya? Para este ejercicio, si a nosotros nos indicaran que esta parte de acá es 1,5, nosotros vamos a saber que en vez de 1 va a ser 1,5. Va a variar según el plano que nosotros tengamos. También nos indican que debemos considerar algunas cosas importantes tales como que la distancia entre cada punto va a ser de 1 metro. Por ende, entre el punto número 1 y entre el punto número 2 vamos a tener 1 metro de distancia, 1 metro de separación. Lo mismo ocurre entre el punto número 2 y el punto número 3, entre el punto número 4 y el punto número 5. Otro detalle muy importante es la altura. La altura a nosotros nos están indicando que total es de 2,5 metros del piso hasta el techo. Pero también entre paréntesis nos están indicando que solo bajará 1 metro. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el piso hasta el techo vamos a tener una altura total de 2,5 metros. Pero nuestros cables y nuestra canaleta no van a partir en el piso y van a finalizar en el techo, sino que va a ser menos. Por ende, en este caso tenemos que es de 1 metro. Esta medida también va a variar según en la vida real el lugar donde ustedes quieran cablear esa red. También nos indican que debemos considerar 1 metro de patch cord, 1 metro de user cord. ¿Qué es esto? Recuerden que el patch cord va a ser el cable que en sus extremos va a tener conectores RJ45 y nos van a permitir conectar
el patch panel con un switch o un router. Y esto es para cada punto. ¿Qué quiere decir? Que el punto 1 va a necesitar su cable patchcore. El punto 2 también va a necesitar su propio cable patchcore. Punto 3, lo mismo. Punto 4 y punto 5. Por ende, en este caso vamos a necesitar 5 cables. Cada uno de estos cables van a medir 1 metro. Lo mismo sucede con los user core, pero por el contrario, los user core los vamos a encontrar del lado del usuario. Por ende, nos va a conectar nuestro computador desde su tarjeta de red hacia la roseta. Por ende, el punto 1 necesita 1 metro para poder fabricar el user core. El punto número 2 necesita otro metro para fabricar su propio user core y así sucesivamente con el punto 3, punto 4 y punto 5. Luego también nos indica que es necesario considerar 3 metros para reparaciones, o sea, lo que hablábamos hace un rato atrás. Es muy necesario que para cada punto se consideren ciertos metros para reparaciones, metros extra. Luego nos solicitan calcular cantidad total de cable. Ya para poder calcular la cantidad total de cable para toda la instalación, primero debemos calcular cada punto por sí solo. Luego la cantidad total de canaleta, cantidad total de rosetas, cantidad total de conectores RJ45 y finalmente un 10% adicional de estos dos últimos materiales. Por ende, vamos a ver, antes de comenzar, un video en 360 grados donde ustedes van a poder observar en esta primera instancia el cómo estaría puesta la canaleta en conjunto con las rosetas. Fíjense, acá nosotros podemos apreciar que tenemos punto 1, punto 2, punto 3. Luego la canaleta sigue su viaje por alrededor de esta oficina. Tenemos punto 4, punto 5, la canaleta sigue su recorrido hasta llegar al bastidor. Fíjense. Luego finaliza nuestro video y fíjense que en este costado nosotros tenemos una puerta y un ventanal. Es por eso que para este ejercicio nosotros nos vamos a ir en contra de las agujas del reloj, o sea, hacia la izquierda. ¿Por qué no hacia la derecha? Porque en este punto nosotros tenemos una puerta y dos ventanales según el video que acabamos de ver. Eso va a variar según las condiciones que ustedes tengan en el lugar que van a cablear. Para este ejercicio nos vamos a ir por el lado izquierdo. Luego que nosotros ya tenemos todo esto listo y está todo conectado, también es sumamente importante ver el cómo quedaría nuestra instalación final ya con equipos conectados a nuestro bastidor. Y quedaría de la forma que ustedes acaban de ver, donde vamos a encontrar escritorios y estos escritorios encima van a tener los computadores, que en este caso son computadores de escritorio. Nuevamente se vuelve a recalcar la altura, ¿no es cierto? Es un factor muy importante que deben tener en cuenta. Solamente sumar, adicionar 1 metro, que es la cantidad de cable que va a viajar, que va a bajar, ¿no es cierto?, desde el bastidor y luego va a viajar por el contorno de esta habitación. Vamos entonces a calcular. Primero vamos a comenzar calculando los metros de cable para cada punto, para que luego de eso calculemos el total de metros de cable para toda la instalación. Luego calcularemos el total de metros de canaleta, total de rosetas, total de RJ45 y luego un 10% adicional de estos dos últimos materiales. Vamos a comenzar. Primero entonces vamos a hacer el viaje desde nuestro bastidor hasta el punto número 1. Para eso debemos hacer lo siguiente. Primero entonces debemos considerar este metro que está al costado derecho. Este metro recordemos que es la cantidad de cable que va a ingresar dentro de nuestro bastidor. Eso, como ya indicamos, puede variar, pero para este ejercicio es de 1 metro. Por ende debemos partir calculando este metro. Luego, cuando ya el cable sale, ¿no es cierto?, de nuestro bastidor, debe bajar. Por ende, ¿cuánto va a bajar? 1 metro. Recordemos que la altura total
de este lugar son 2,5, pero nuestros cables y canaletas no van a llegar hasta el piso. Por ende, solamente vamos a considerar 1 metro. Luego, debemos, ¿no es cierto?, ya comenzar con el recorrido al contorno de esta oficina. Por ende, sumamos los 10 metros que tenemos en la parte de arriba. Luego, sumamos los 9 metros que tenemos del costado izquierdo, más los 10 metros de la parte de abajo. Pero con estos 10 metros nosotros sabemos que estamos llegando solamente hasta el punto número 2. Por ende, aquí es importante volver a leer que las consideraciones a nosotros nos indican que entre cada punto hay una distancia de 1 metro. Por ende, a estos 10 metros debemos sumarle 1, que es la distancia entre P2 y P1. Por ende, nuestro cálculo quedaría de la siguiente forma. 1 metro, cantidad de cable que ingresa dentro del bastidor, más 1 metro, la altura, más 10, que es la parte de arriba, más 9, el costado izquierdo, más 10, la parte de abajo, más 1, que es la distancia entre P2 y P1. Y nos da un total de 32 metros, que es la cantidad de cable, ¿no es cierto?, que va a ser el recorrido por el contorno de la habitación desde el bastidor hasta el punto número 1. Pero a esto también es sumamente importante recordar que nos dijeron que debíamos agregar algo más. Por ende, a esta medida que sacamos desde el contorno de la habitación, desde el bastidor hasta el punto 1, debemos agregarle 1 metro, que es el cable que vamos a necesitar para fabricar nuestro user cord, 1 metro, que es el cable que vamos a necesitar para fabricar nuestro patch cord, todo esto del punto número 1, más 3 metros de reparaciones. Y nos da un total de 37 metros totales para el punto número 1. Este sería el proceso para poder sacar cuánto cable necesitamos para el punto número 1. Vamos a sacar ahora el punto número 2. El punto número 2, el proceso es igual al proceso anterior. Por ende, debemos nuevamente considerar 1 metro, que es la cantidad que va a ingresar, ¿no es cierto?, cantidad de cable que va a ingresar dentro del bastidor, más 1 metro, que es la bajada, más 10 metros, más 9 metros del lado izquierdo, más 10 metros. Y hasta aquí nos quedamos, nos detenemos. ¿Por qué? Porque en el plano nos están indicando que el punto 2 justo está a los 10 metros, por ende no tenemos que sumarle ni restarle nada. Por ende, nuestro cálculo quedaría de la siguiente forma. El cable, el recorrido que hace por el contorno, van a ser 31 metros. Pero a eso debemos agregarle, ¿no es cierto?, las consideraciones adicionales. Por ende, al cable que hace el recorrido por el contorno, le sumamos 1 metro de user cord para fabricar el cable para el punto 2, 1 metro de patch cord para fabricar el cable del lado del patch panel para el punto 2, más 3 metros de reparaciones adicionales, ¿ya? Y eso nos da un total de 36 metros para nuestro punto número 2. Vamos con el punto número 3. El proceso es igual, con la diferencia que no debemos llegar a los 10 metros, ¿ya? Porque los 10 metros están hasta el punto 2. Por ende, ¿qué es lo que hacemos? 1, cantidad de metros de cable que ingresa dentro del bastidor, más 1, la bajada, más 10, más 9, más 10, pero como sabemos que entre el punto 2 y el punto 3 hay 1 metro de distancia, le restamos 1. Por ende, nuestro cálculo quedaría de la siguiente forma y nos da un total de 30 metros que va a recorrer el cable por el contorno de la habitación desde nuestro bastidor hasta nuestro punto número 3. A este contorno es necesario agregarle 1 metro de user cord, 1 metro de patch cord y 3 metros para reparaciones, quedándonos un total de 35 metros para nuestro punto número 3. Vamos con nuestro punto número 4. El punto número 4 es un poco distinto. El proceso es exactamente igual, con la única diferencia que el punto número 4 lo vamos a encontrar al costado izquierdo. Por ende, el proceso es 1 metro del cable que ingresa dentro de nuestro bastidor,
más 1 metro de bajada desde el bastidor en dirección, ¿no es cierto?, al piso, más 10 metros, más 9 metros. Pero nosotros sabemos que los 9 metros es hasta este costado, hasta esta como muralla, ¿no es cierto?, donde finaliza nuestro plano. Y nos indican ya que el punto número 4, la roseta, no va a estar a los 9 metros, sino que está 1 metro antes. Por ende, ¿qué es lo que hacemos? A estos 9 metros le restamos 1. Y nos queda el siguiente cálculo, donde nos entrega como resultado que necesitamos 20 metros de cable que va a viajar por el contorno de la habitación desde nuestro bastidor hasta llegar al punto número 4. A esto, como lo hemos hecho en los puntos anteriores, debemos sumarle 1 metro de user core para el punto 4, 1 metro de patch core para el punto 4, 3 metros de reparaciones para el punto 4. Y nos da un total de 25 metros para el punto número 4. Vamos con el punto número 5. El punto número 5 es exactamente el mismo proceso. 1 metro de cable que ingresa dentro del bastidor, más 1 metro que es la bajada, más 10 metros, más 9 metros. Pero nuevamente sabemos que los 9 metros es hasta este lugar. Y el P5, la roseta, no está en este lugar, sino que está 1 metro antes, llegamos a P4, y como sabemos que la distancia entre P4 y P5 es de 1 metro, volvemos a restarle 1. Por ende, nuestro cálculo queda de la siguiente forma. Y nos entrega que necesitamos 19 metros de cable desde el bastidor hasta el punto número 5. A esto debemos sumarle, al igual que en los puntos anteriores, 1 metro de user core para el punto 5, 1 metro de patch core para el punto 5, 3 metros de reparaciones para el punto 5. Y nos entrega un total de 24 metros de cable para nuestro punto número 5. Esta es una de las opciones que tenemos para calcular el cable que necesitamos para cada uno de nuestros puntos. Hay también una segunda opción. Esta segunda opción es un poco más rápida, pero la desventaja que tiene es que si nosotros calculamos de forma errónea el primer resultado, todos los demás resultados también quedarán erróneos. Por ende, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir calculando uno de nuestros puntos. En esta ocasión calculamos primero el punto número 1 de la forma que ya les mostramos recién. Como sabemos que entre el punto número 1 y el punto número 2 hay 1 metro de distancia, lo que vamos a hacer es tomar el resultado que nos dio el punto número 1 y a ese resultado le vamos a restar la distancia entre ellos, que en esta ocasión es de 1 metro. Y con esto nos entrega el total para el punto número 2. Como ya tenemos el punto número 2, podemos hacer este mismo proceso para sacar el punto número 3. El punto número 3, entonces, tomamos el resultado del punto número 2 y le restamos la distancia, que en este caso es de 1 metro. Y nos entrega un total de 35 metros para el punto número 3. Como el punto número 4 está al lado izquierdo, debemos sacar este punto número 4, obtener el resultado total con las consideraciones, ya para que sea mucho más fácil y rápido, y hacemos lo mismo. Le restamos 1 metro, que es la distancia entre P4 y P5, y nos entrega el valor total que necesitamos para poder el cable tenderlo desde el bastidor hasta el punto número 5. Por ende, aquí ya terminamos de calcular punto por punto. Con esto podemos ya ahora realizar el cálculo para saber cuántos metros de cable totales necesitamos para toda la instalación. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Sumamos simplemente todos los cálculos que nos dieron en el proceso anterior y esta suma nos va a entregar cuánto cable total necesitamos. Por ende, sumamos punto número 1 más punto número 2 más punto número 3 más punto número 4 más punto número 5. Y eso nos entrega un total de 157 metros de cable que necesitamos comprar para cablear toda la oficina que vimos en nuestro plano. ¿Ya? Luego a nosotros nos solicitan los metros de canaleta.
Recordar, sumamente importante, que la canaleta, al igual que los cables, no va a bajar la altura total, sino que va a bajar solo 1 metro, ¿ya? Y además también es muy importante indicar que la canaleta no ingresa dentro del bastidor. Lo único que ingresa dentro de nuestro bastidor son los cables. La canaleta inicia cuando el bastidor termina. Ya, por ende, el metro de nuestro costado derecho no se incluye. El camino, el recorrido que hace nuestra canaleta es el siguiente. Parte desde que finaliza, ¿no es cierto?, nuestro bastidor, baja 1 metro, luego, ¿no es cierto?, vamos a tener el viaje por la parte, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en nuestro plano dibujado, la parte de arriba, luego este sería nuestro costado izquierdo y luego este sería la parte de abajo, donde la canaleta va a llegar justo cuando está nuestro punto número 1. Por ende, el cálculo lo debemos hacer desde nuestro bastidor, o sea, desde que finaliza nuestro bastidor hasta el punto número 1. Por ende, ¿cómo quedaría este cálculo? Partimos, ¿no es cierto?, con la bajada, porque nuestra canaleta va a bajar, ¿cuánto? 1 metro. Luego va a recorrer, ¿no es cierto?, la parte de arriba de nuestro plano dibujado. Son 10 metros, más 9 metros del costado izquierdo, más 10 metros. Sabemos que los 10 metros terminan en el punto número 2. Por ende, entre P2 y P1 tenemos 1 metro de distancia, por ende le sumamos 1. El cálculo quedaría de la siguiente forma, donde nos indican que para nuestra canaleta necesitamos 31 metros. Luego es necesario también calcular cuántas rosetas vamos a necesitar para nuestra instalación. Para sacar las rosetas es un cálculo muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Es necesario que ustedes sepan que para cada punto vamos a necesitar una roseta. Por ende, en este caso, si nosotros tenemos 5 puntos, es una por punto, por ende vamos a necesitar 5 rosetas. Si nosotros tuviéramos 10 puntos, necesitaríamos 10 rosetas. Si tuviéramos 8 puntos, necesitaríamos 8 rosetas. Siempre va a ser una por punto, considerando una roseta donde solamente viene un puerto, ¿ya? Por ende, en este caso necesitamos 5 rosetas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si en medio de nuestro trabajo, nosotros por error, ¿no es cierto?, echamos a perder esta roseta, la rompemos. En ese caso, nosotros podríamos tener un material extra. ¿Cómo lo hacemos? Calculando un porcentaje adicional y lo sumamos a nuestro total. En este caso, nosotros vamos a utilizar la regla de 3. Si ustedes saben cómo calcular porcentaje de una manera distinta, lo pueden hacer. Lo importante es que les dé el resultado correcto. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense. En esta ocasión, en este momento, para nuestro plano, necesitaríamos 5 rosetas, que sería el 100% hasta el momento. Pero nosotros queremos agregarle un 10%, por ende, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el total de rosetas actual por el porcentaje adicional y eso nos entrega que necesitamos 50, nos da un total. Luego este 50 lo dividimos en 100 y nos da 0,5. Como nosotros no podemos ir a comprar la mitad de una roseta, porque en primera instancia no la van a vender y en segunda, si compramos la mitad de una roseta no nos serviría absolutamente de nada, debemos aproximar. En este caso, como es 0,5, lo podemos aproximar a 1 y nos daría un total, ¿no es cierto?, de 5 más 1, que sería el total redondeado. Por ende, en vez de 5 rosetas, con un 10% deberíamos comprar 6 rosetas para tener una roseta adicional en caso de falla. Luego tenemos nuestros conectores RJ45. Para poder calcular cuántos conectores RJ45 vamos a necesitar, es importante que ustedes vean lo siguiente. Dijimos al principio que nosotros vamos a tener 5 puntos, por ende, por cada punto vamos a necesitar un patch cord. Los patch cord en cada uno de los extremos van a necesitar un conector.
Por ende, para el patchwork del punto número 1 vamos a tener 2 conectores. Para el patchwork del punto número 2 vamos a tener 2 conectores más. Y así sucesivamente con todos los patchwork. Luego vamos a encontrar los user core. Los user core también van a llevar conectores RJ45 en sus extremos. Por ende, necesitamos para el punto 1 2 conectores para el user core. Por ende, en este caso sabemos que el punto número 1 necesita 2 conectores para el user core y el punto número 1 también va a necesitar 2 conectores para el patch core. Por ende, por cada punto van a ser 4 conectores RJ45. Luego, para el punto número 2, vamos a necesitar también 2 conectores más. Punto número 3, 2 conectores más, lo mismo con el punto 4 y el punto 5. Por ende, para poder sacar cuánto total de conectores necesitamos, debemos realizar el siguiente cálculo. 4, que va a ser el total de conectores que vamos a necesitar por cada punto, 2 para patch core, 2 para user core, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de puntos totales de la instalación. En este caso son 5. Por ende, 4 por 5 nos da un total de 20 conectores RJ45. Pero lo mismo que el punto anterior, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, apliqué mucha fuerza y rompí un conector? Me quedo con un conector menos. Por ende, para que eso no suceda, también podemos calcular un adicional. En este caso también vamos a calcular el 10%. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, volvemos a aplicar regla de 3, donde vamos a 20 conectores, que es hasta el momento lo que necesitamos, multiplicado por 10, que es el porcentaje que estamos solicitando, nos da un total de 200, y eso lo vamos a dividir en 100, y nos da un total de 2 conectores. Lo mismo que en el punto anterior, en caso de que este valor no nos diera un valor entero, debemos aproximarlo. Ya como aquí si nos dio un valor entero no es necesario hacer ese proceso y nos quedaría un total de 22 conectores RJ45 porque 2 vamos a necesitar comprar adicional en caso de que ocurra alguna falla. Esperamos que hayan podido entender de forma correcta este proceso, que hayan podido también reforzar cómo se calculaba cada uno de los materiales. En caso contrario, recuerden que respondemos todas sus dudas en clase o que también lo pueden hacer a través de correo. Esperamos que estén todos muy bien junto a sus familias y seres queridos y les mandamos un abrazo gigante. Cuídense mucho.